Bueno, muchos de los asuntos relacionados con el análisis estructural de un edificio, pues se pueden manejar desde un punto de vista rutinarios, se puede decir como una especie de secuencia de actividades. Pero el caso del análisis sísmico sí vale la pena que nos detengamos un poquito en ver cómo funcionan las estructuras ante un sismo. Para ello, sí me gustaría que viéramos lo que respecta al comportamiento del sismo, principalmente en cuanto a cómo resistir, cómo oponerse al efecto del sismo. Entonces vamos a empezar, ya estamos allí, y para ello vamos a abrir permítanme, una hoja en blanco, ahí está. Eh, por lo pronto, el método, recuerden ustedes que lo que se llama, lo que llamamos el método sísmico estático, implica que nosotros consideramos que el edificio se mueve, se empieza a vibrar en un modo que se llama fundamental. ¿Qué es eso de modo fundamental? Significa que el edificio, vamos a hacer la suposición de que lo sujetamos en la parte superior, lo desplazamos una cantidad y luego lo soltamos. El edificio se queda temblando en un movimiento, en una vibración que se llama vibración libre amortiguada y finalmente queda estático, pues no hay nada que refuerce a las vibraciones iniciales y en ese primer modo el efecto del sismo se está, digamos que, presentando sobre el edificio en función de la respuesta estructural del edificio. Eso ya lo vimos y ya lo vimos que esa respuesta depende de fundamentalmente características de rigidez, masa y amortiguamiento del edificio. Pero lo principal es que entendamos que dentro de esos tres aspectos está el aspecto de la rigidez. Y es sobre eso vamos a hablar el día de hoy. Por lo pronto, si yo tengo entonces un edificio y este edificio o sobre él actúa un sismo, en este método sísmico estático, yo voy a hacer la consideración de que bajo el primer modo de vibrar, es decir, bajo la consideración de que el edificio se mueve básicamente en su comportamiento inicial, ese comportamiento basado por los movimientos iniciales del edificio, iniciales en el sentido de que simplemente lo desplazo y al soltarlo queda vibrando, ese comportamiento es el que nosotros vamos a manejar como representativo de de mi comportamiento sísmico. Por lo pronto, entonces, las fuerzas sísmicas se puede calcular con la expresión reglamentaria que dice así: la fuerza Fi será igual a el coeficiente sísmico, ya lo tenemos, entre Q'(R), y esto multiplicado por Wi por Hi y por la sumatoria de Wi entre la sumatoria de Wi por Hi. Si se dan cuenta, aquí en esta expresión, yo ya tengo como dato el coeficiente sísmico, tengo el peso de cada piso, pues lo hicimos la sesión pasada, calculamos el peso de cada piso empleando STAR y puedo establecer el valor HI, de hecho ya lo hicimos anteriormente. Pero me queda el valor Q'(R). Ahora, para establecer el producto
Q', yo debo conocer, por un lado, el peso del edificio y por otro lado, la rigidez del edificio. Entonces, esto este, se vacía, digamos, en un parámetro que se llama establecer el periodo fundamental del edificio. Le voy a poner del esto. Muy bien, pues ya tengo entonces eh, definido qué es lo que voy a hacer en esta sesión, es explicar qué es eso de el periodo fundamental T de la estructura. Ahora, en el cálculo del T, intervienen los pesos y la rigidez al corte de los marcos componentes. Bueno, para ello, desgraciadamente, todas estas, eh, todos estos parámetros, pues se han manejado, los han manejado ustedes anteriormente, pero vale la pena que yo les haga un pequeño repaso. Para empezar, qué es eso ya sabemos qué es el periodo fundamental? Es, insisto, que el tiempo que tarda en completar un ciclo de vibración, cuando nosotros desplazamos la estructura en la parte superior y la soltamos, el edificio se queda temblando. Bueno, pues el tiempo que tarda un ciclo de vibración, que por cierto es amortiguada, se va atenuando el movimiento, el tiempo que tarda ese ciclo se llama entonces eh, eh, periodo fundamental. Bueno, ahora, en este proceso de determinación del periodo interviene, por supuesto, en la rigidez. Vamos a ver un ejemplo. Imaginemos, por favor, que yo tengo aquí lo voy a poner ahí arriba. Yo tengo una masa aquí, una masa M, ahí está, y la desplazo una determinada cantidad y después esta se queda temblando, se queda vibrando un determinado tiempo. Ahora, si esto es muy cortito, la rigidez del sistema será grande y en consecuencia las vibraciones serán muy rápidas. En cambio, si este valor K de rigidez es decir, si esta columna es muy alta, la rigidez es menor y en consecuencia el edificio se queda temblando, pero con movimientos lentos. De eso se trata entonces, establecer el periodo. Y ese periodo obviamente depende de la rigidez del edificio. Bueno, entonces vamos a establecer primero qué es eso de rigidez. Rigidez en nuestro caso, fíjense, es rigidez al corte. Es rigidez al cortante la que tenemos que considerar. ¿Qué es eso de rigidez? Bueno, rigidez es una propiedad de los cuerpos que hace que el cuerpo se oponga a la deformación característica de una determinada acción. Eso significa que hay rigidez hacia distintas acciones. Les voy a poner un ejemplo. La rigidez a la fuerza axial, ¿sí?
Es la oposición que ofrece un cuerpo a ser deformado axialmente. El ejemplo clásico lo tenemos en un resorte. Un resorte muy rígido pues, se opondrá con más fuerza, es decir, en mayor magnitud, a aplastarlo y a estirarlo. En cambio, un resorte de poca rigidez a la acción lineal, a la fuerza de tensión o de compresión, pues será fácil deformarlo. Por otro lado, tengo yo la rigidez, perdón, la rigidez a la flexión. La rigidez a la flexión es la oposición que presenta un cuerpo a doblarse. Y entonces, el, un elemento que ustedes lo doblan y es poco rígido a la flexión, se doblará fácilmente. Y en cambio, si es muy rígido la flexión, pues costará a ustedes mucho trabajo doblarlo. En el caso del cortante, el problema es que tenemos que recordarles a ustedes esto de la deformación característica del cortante. En el caso del cortante, en el caso del cortante, la deformación característica es la distorsión, así se le llama, distorsión. No confundir con torsión, es distorsión. ¿Qué es eso de distorsión? Bueno, distorsión en la vida diaria significa que las líneas rectas como que se ondulan, como que pierden su forma. Pues aquí no. En ingeniería distorsión es una este, eh, deformación característica en la que un rectángulo o cuadrado se vuelve rombo. En eso consiste la distorsión. Vamos a ver un caso. Yo tengo aquí entonces un cuadrado, ¿sí? Y este cuadrado le voy a aplicar un efecto de cortante. El efecto de cortante implica que por allá, aquí arriba, haya una fuerza y esa fuerza tiene su reacción aquí abajo, ¿de acuerdo? Y entonces la deformación es así, miren. Así es la deformación producida por el cortante. Este se llama entonces distorsión. Y en la distorsión interviene, por supuesto, aquí una, un desplazamiento, este desplazamiento que se llama del punto inicial al punto final, a este desplazamiento le vamos a llamar delta, ¿de acuerdo? Delta. Entonces, esto significa que este punto se desplazó de su forma, de su forma original, se desplazó una cantidad delta. Delta minúscula le vamos a poner. Delta minúscula. Bueno, ahora, por ejemplo, ahora yo tengo el caso de un marco. En un marco, yo tengo la siguiente situación. Yo tengo un marco, aquí está, y ahora lo que voy a hacer es desplazar este punto y este punto hacia la derecha por medio de una fuerza a la cual le voy a llamar una fuerza F. Y entonces lo que va a pasar es lo siguiente.
Estas columnas que eran originalmente rectas, ahora tienen este tipo de deformación, fíjense. Esta tiene este tipo de deformación. Y aquí arriba hay otra deformación, pero no la voy a representar. Y entonces observen lo que pasa, que de la forma original que tenía el marco, se genera un desplazamiento aquí arriba que se llama delta minúscula. Ahí está. Por supuesto que se genera esta deformación es por cortante, porque aquí abajo hay una reacción R y aquí en este entrepiso se va a generar una fuerza cortante V. ¿Cómo le hago para calcular la magnitud de esa fuerza cortante V? Pues tomo la suma de fuerzas arriba de esta sección en donde estoy considerando la fuerza cortante y se darán cuenta que la fuerza cortante arriba de esta sección que es de la que está actuando esta fuerza cortante equivale a F. Ahí está. Ya tengo entonces definido el efecto de cortante, ya tengo definida la deformación característica del cortante, que es la distorsión. Y entonces, ahora vamos a ver, más adelante vamos a ver qué es eso de rigidez al cortante. Pero por ahorita me gustaría que trabajáramos en las formas para controlar la distorsión. Correcto. Entonces, para ello, lo que yo tengo que hacer lo que tengo que hacer es hacer la siguiente consideración. Si se dan cuenta, de distorsión, durante el proceso de distorsión, ya con la forma distorsionada, aquí y aquí, si se dan cuenta, este punto y este punto se alejan entre sí y este punto y este punto se acercan. Es decir, eso significa que una de las maneras que yo podría aplicar para controlar la distorsión sería impedir que este punto y este punto se alejen entre sí y o bien impedir que este punto y este punto se acerquen entre sí. Una de las maneras que es muy usada se le llama contraventeo. Perdón, lo voy a poner un poquito a la izquierda. Se le llama contraventeo. ¿Qué es eso del contraventeo? Bueno, no es otra cosa más que lo siguiente. Fíjense, por favor. Yo tengo entonces un elemento marco aquí. Ahí está. Y este elemento marco, a la hora de que se distorsione bajo el efecto de una fuerza, va a adquirir una configuración, a final de cuenta, aproximadamente, va a ser aproximadamente un rombo. Observen ustedes. Aquí lo voy a poner así, así, así y así. Si se dan cuenta, esto es aproximadamente un rombo. Ahora bien, eso significa que si yo logro de alguna manera ligar las esquinas de este rombo, pues estaré controlando el contraventeo. Entonces las voy a unir por medio de unos elementos que pueden actuar a tensión, tensores o a compresión. Se llaman puntales. ¿De acuerdo? Y este tipo de sistema lo ven ustedes en muchísimos elementos, edificios, pues, en los cuales se trata de controlar el efecto del sismo, que es el efecto de la distorsión. Aquí está. Ese sería entonces el contraventeo. Ahí está el contraventeo. ¿De acuerdo? ¿Qué problemas tiene el contraventeo? Pues uno de los problemas que tiene es que es difícil usar ese contraventeo, es decir, colocar ese contraventeo dentro de los edificios, pues porque estorban, los contraventeos estorban, ¿de acuerdo? Entonces, eso sí se pueden usar
en toda la periferia del edificio y de hecho se usan para controlar las distorsiones producidas por la torsión sísmica. Pero eso es otra cosa. Entonces, esto para efectos de construcción, digamos, de edificios, de departamentos, de edificios, de oficinas, todo eso, pues no sería muy útil. Pero en cambio, para construcciones industriales, pues, se usa muchísimo. Ahora bien, otra manera, ese sería el número 1. El segundo punto o la segunda manera sería usar diafragmas. Este diafragma tiene la siguiente característica, fíjense. Yo tengo otra vez, tengo mi rectángulo aquí, tengo mi rectángulo y nuevamente, ahora yo quiero controlar el efecto de cortante que se pueda desarrollar aquí por efecto de una fuerza F. Entonces, una manera de impedir que se acerquen este punto y este punto, más bien que se acerque este punto y este punto, una manera es rellenar este espacio. Y entonces se rellena ese espacio y entonces se usan esta es mampostería, perdón, esta es mampostería. Ahí está, esa sería una manera de usar. Y con esto se tiene un valor agregado, que esta mampostería no nada más me sirve para controlar el efecto de cortante, que al final de cuentas tiende a distorsionar el sistema, sino además tiene el valor agregado que me puede servir, o me puede servir estos diafragmas como forma de transmitir la fuerza hacia la cimentación en forma de lo que se llama muro de carga. También puede ser muro de carga. Esta solución, pues es una solución muy buena, digamos, para edificios de departamentos. En los edificios de departamentos, el efecto del sismo, y en las casas habitación, el efecto del sismo es controlado por diafragmas de mampostería, pero también esos diafragmas de mampostería me sirven para transmitir la carga hacia abajo. Esa sería entonces una segunda cosa. Pero este tipo de sistemas tiene una desventaja arquitectónica, que es difícil retirar estos diafragmas para ampliar, por ejemplo, los locales o cambiar la división, eh, el- la, la distribución arquitectónica, etcétera, etcétera. Es un sistema que arquitectónicamente es muy rígido. En consecuencia, nosotros tenemos como tercera opción, que es la que nosotros estamos ahorita planteando, lo que se llama el empleo de marco rígido. ¿Cómo es el marco rígido? Bueno, pues ya lo vimos anteriormente. En el marco rígido, lo que nosotros hacemos es, fíjense, no solamente controlamos la distorsión, pero a final de cuentas lo que hacemos es lo siguiente, la permitimos la distorsión. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué es lo que vamos a ganar? Pues obvio que puede haber entonces personas aquí, puede haber personas aquí y estas personas se pueden desplazar, podemos poner muros divisorios, podemos, digamos, generar distribuciones arquitectónicas las que nosotros queramos. Esa es una ventaja. Pero ¿cuál es la desventaja de este sistema? Bueno, pues es una desventaja relativa, pero a final de cuentas existe, que al de permitir el desplazamiento, este desplazamiento, y aquí lo voy a indicar, este desplazamiento delta minúscula, al permitirlo, se generan momentos aquí en los elementos verticales y en los elementos horizontales adicionales, digamos, a los momentos iniciales antes de que se aplicaran estas fuerzas sísmicas. Y entonces lo que va a pasar es que vamos a tener que poner mayor refuerzo que el que se originaba para efectos gravitacionales. Está bien, esa es una
Así es como se comporta eso. La otra posible desventaja es que si no ponemos elementos rígidos aquí, estas columnas no tienen la suficiente rigidez, entonces estos desplazamientos delta van a ser demasiado grandes. Pero eso lo podemos de alguna manera resolver con un tipo de estructura que, por cierto, se está usando actualmente muchísimo, que se llama estructura dual. ¿Qué es una estructura dual? Pues la estructura dual no es otra cosa de que la combinación de las estructuras 2 y 3. ¿Cómo se combinan? Es en principio de una manera muy, se puede decir hasta burda. A ver si se acuerdan. Van ustedes en la calle y ven un edificio y por la parte frontal, visto de frente el edificio, ven que tienen ventanales, amplios ventanales, y que se ven las columnas, se ven las traves, todo eso. Pero cuando lo ven de lado, por un lado, ve que tiene muros de concreto. ¿Sí? Esos muros de concreto, ¿qué es lo que hacen? Pues generan el comportamiento como si son diafragmas de concreto. Y aún más, puede darse el caso de que dentro de la estructura, o sea, en las partes interiores, a la mitad de la estructura, haya diafragmas de concreto en las zonas en donde deben colocarse, o sea, donde se puedan colocar más que donde deban, y controlan estos muros de concreto o estos diafragmas de concreto, pues controlan los desplazamientos horizontales que generan distorsiones de la estructura. Finalmente, si se dan cuenta, lo que estamos haciendo, pues es una lucha por estar adquiriendo rigidez, y al tener mayor o menor rigidez, pues va a haber mayor o menor periodo fundamental. Si la estructura es muy rígida, el periodo se acorta, la estructura se mueve rápidamente. Y en cambio, si la estructura es flexible, pues este periodo aumenta, la estructura se mueve más lentamente. Bueno, pues entonces eso significa que en todo este asunto, pues nosotros tenemos que determinar la rigidez de la estructura para efectos de cálculo del periodo fundamental. Por supuesto que aquí no estoy mencionando los, eh, los sistemas actuales que implican ya sea el amortiguamiento por medio de amortiguadores hidráulicos, literalmente amortiguadores del tipo como los que se usan en los carros, así se usan en los edificios, los cuales cambian el periodo fundamental a través del incremento de la rigidez, o los sistemas de aislamiento sísmico. Eso no los estamos mencionando. Estamos mencionando los métodos, a final de cuentas, tradicionales. Pero lo importante es que entiendan ustedes que nuestro edificio, el edificio que tenemos, en el que estamos trabajando, es un edificio en el cual estamos permitiendo los desplazamientos. ¿De acuerdo? Y vamos a tener que pagar el precio de permitir los desplazamientos en términos de momentos friccionantes. Vamos a tener que meter el refuerzo producido por esos desplazamientos, por esa distorsión. Bueno, ¿hay alguna duda hasta aquí, jóvenes? Con toda confianza. Con toda confianza. Bueno, si no tienen ninguna duda, entonces vámonos a la parte donde vamos a ver cómo calcular la rigidez de los marcos componentes de la estructura. Por lo pronto, ya digamos, justificamos el empleo de marcos. Ya vimos que la estructura podría ser hecha con muros de carga, o podría ser rigidizada de otra manera. Pero por lo pronto nosotros vamos a manejar puros marcos. Observemos entonces cómo funcionan estos marcos. Inicialmente es una estructura tridimensional, pero de entrada le hacemos una pequeña simplificación, que la vamos a considerar esta este, eh, estructura tridimensional, la vamos a considerar formada por marcos
en dos direcciones ortogonales. Ahí están los marcos componentes en la dirección X y aquí abajo están los marcos componentes en la dirección Z. Así los vamos a considerar. Ahora, estos marcos en la dirección X, ¿de cuántos tipos son? Son de dos tipos, fíjense. Nada más aquí hay dos tipos de marco. Estos tres les vamos a llamar tipo 1. Y este marco le vamos a llamar tipo 2. Observen ustedes que aparentemente son dos marcos, 1 y 2, pero más adelante vamos a demostrar que ese marco en realidad es uno solo. Y bueno, ¿y cómo se une ese marco? Por el resto de la estructura. Podemos demostrar, de hecho lo vamos a demostrar, que cuando apliquemos nosotros las fuerzas sísmicas, las vamos a aplicar aquí, de este lado, entonces el efecto de estas fuerzas se transmite por medio del resto de la estructura hasta acá, a este marco. Bueno, ahora, ya tengo entonces que aquí serían los marcos tipo 1 y 2. Y ahora el tipo 3 sería este. Son 6 marcos, pero son del mismo tipo. En consecuencia, pues son en nuestra estructura, en la estructura del curso, tengo 3 tipos de marcos. Nada más 3 tipos de marcos. Ahora, nuevamente se los digo que yo debo calcular el periodo fundamental de la estructura. En consecuencia, yo tengo que considerar el peso de los pisos, ese ya lo tengo hecho, y la rigidez de los marcos, de estos marcos. Pues vamos a establecer primero cómo se calcula la rigidez, cómo se plantea el cálculo de la rigidez. Bueno, para ello, lo que voy a hacer es definir no nada más rigidez desde un punto de vista de calidad, digamos, de cómo describirías la rigidez. Bueno, sí, es la oposición que ofrece un cuerpo a la deformación. Sí, de acuerdo, pero ¿cómo calcularías tú la rigidez? Bueno, esto se hace con una regla muy sencilla que dice así. Dice así. Bueno, miren, aquí se ve cómo al aplicar las fuerzas sísmicas, los rectángulos se vuelven rombos. ¿Ya vieron? Allí está. Bueno, ahora la pregunta es, ¿cómo le hago para calcular la rigidez? Y entonces se dice así, la rigidez es la fuerza, la rigidez al cortante, es la fuerza cortante que debo aplicar para obtener un desplazamiento delta minúscula unitario, es decir, 1 centímetro. Aquí está entonces la, aquí está entonces la definición. La rigidez equivale, se calcula de tal manera que la desplazamiento es la fuerza necesaria para producir un desplazamiento unitario. Aquí está, miren, entonces, la fórmula para calcular. Ahí está. Entonces, pongamos un caso, que yo aplico una fuerza y el desplazamiento que se ofrece delta minúscula es 1 centímetro. Pues ya está, esa fuerza es la rigidez. Pero si yo aplico el doble de fuerza, obviamente se va a deformar lo doble. Entonces voy a tener que dividir siempre la fuerza cortante entre el desplazamiento obtenido. ¿Sí? Sería una chiripa que al aplicar la fuerza, el desplazamiento fuera 1 centímetro. Pero para cualquier fuerza cortante, se divide entre el desplazamiento obtenido y me da la rigidez, así de sencillo. Ya está. Pero ahora lo tengo que aplicar a mis, a mis, a mis marcos. Debo obtener la rigidez de cada entrepiso. ¿Cómo le hago? Bueno, ahí para esto tengo 3 métodos. Uno es el método simplificado. Este método simplificado se podría utilizar, sería el método A. Ahí está, simplificado. Y entonces, eso lo vieron ustedes en su materia de análisis. En este método simplificado, si yo tengo una columna
sujeta esta columna, la rigidez sería, entonces, al cortante, sería 12 veces EI entre la altura H cúbica. Así, aquí está. 12 veces EI entre H cúbica. Eso se los enseñaron a ustedes en su materia de análisis. Y finalmente, lo único que tendríamos que hacer sería sumar las rigideces de todas las columnas que componen un entrepiso. Por ejemplo, en el caso de un edificio de este tipo, eso tendría yo que hacerlo, por ejemplo, para las columnas de arriba sería la suma de esto, más la rigidez de esas tres columnas, de esa columna. Esta sería la suma de esta, más esta rigidez, aplicando esta expresión, en donde este es H, etcétera, me daría la rigidez de estas. Pero ese método, pues, es muy simplificado, o sea, es muy burdo. La otra es usar un método que se llama el método de Wilbur. Este es el método que se usó durante muchísimos años, digamos, se diseñó, Wilbur lo resolvió a principios del siglo pasado y se usó muchísimo para calcular la rigidez de los entrepisos de los marcos componentes. Sin embargo, si nosotros actualmente ya tenemos STAAD, pues ¿para qué le hacemos tanto al cuento? Podemos usar STAAD para calcular la rigidez de los entrepisos de un marco. Y se hace de una manera muy sencilla. En primer lugar, fíjense, en principio, nosotros lo que hacemos, aquí no está, no lo tengo aquí. Sí, aquí está. Aquí está. Genero un marco de STAAD, ahí está. Genero ese marco de STAAD, ya está. Después, a este marco de STAAD, así como lo ven, le aplico una fuerza, aquí, una fuerza F, cercana a las 10 toneladas. Puede ser 20 toneladas o podría ser 40 toneladas, pero en mi caso, yo voy a utilizar aproximadamente 10 toneladas. Yo, en lo personal, maestro, voy a usar 10. Ustedes les autorizo para que usen 9.5, 10.7, cualquier valor cercano a 10 toneladas. Ahí está. Esto, lo que va a pasar entonces es que este punto, a ver, lo voy a marcar, este punto, este y se van a deformar, por supuesto, con el resto del edificio, se van a deformar hacia la derecha. Ah, ahí está. El punto 1 se va a deformar de aquí hasta acá. El punto 2 se va a deformar de aquí hasta acá. El punto 3 se va a deformar de aquí hasta acá. El punto 4 se va a deformar esto. Y el punto 5 se va a deformar esta cantidad, la que está ahí arriba. Ahora, recuerden ustedes que la rigidez equivale a la fuerza cortante entre el desplazamiento delta. Primero vamos a hablar de la fuerza cortante. La fuerza cortante será la fuerza que se desarrolla en el entrepiso y equivale a la suma de fuerzas hacia arriba de esa sección. ¿Qué fuerza hay arriba de esta sección? Pues esta. En mi caso, 10 toneladas. En el caso de ustedes, un valor cercano a 10 toneladas. En el caso del entrepiso 4, la suma de fuerzas arriba del nivel 4 es 10 toneladas, es la misma. Luego, este sería B4 igual a 10. B4 igual a 10. Ahora vamos a B3. Es la suma de las fuerzas hacia arriba de esta sección. Pues es también 10. Y en el caso de B2, 10. Y en el caso de B1,
10. O sea, ni siquiera hay que cambiar el cortante. El caso de la deformación por cortantes ya es un poquitito más latoso. Este sería delta 1. Para el caso de delta 2 es este valor. Para delta 3, este valor. Para delta 4, este valor. Y para delta 5, este valor. Este sí, entonces delta 1, no, delta 2, este sería delta 3, delta 4 y delta 5. ¿Cómo los calculo? Ah, pues considerando el valor, todo el valor delta. Este sería delta 4, delta 3, delta 2 y delta 1. Para el primer nivel, para este nivel, delta 1 será igual a delta minúscula 1. En cambio, para el segundo nivel, para este nivel, delta 2 será delta 2 menos delta 1. Y así, por sustracción, vamos obteniendo los desplazamientos parciales. Ahí está, los valores de delta minúscula. Todo esto lo vamos a hacer en la clase que viene, ya aplicando STAT. Ahora, observen, por favor. Con esta información, llenamos esta tabla de aquí abajo. Ah, no, está ahí arriba. Allí está, fíjense. Cortante, 10 toneladas. Desplazamiento, eso es lo que nos debe estar. Desplazamiento parcial, pues es lo que estamos calculando como la diferencia de desplazamientos. Otra vez, si esta fuera mi configuración de desplazamientos parciales, los valores que yo voy a obtener para delta 1, para delta minúscula sería delta 1, delta 2, delta 3, delta 4 y delta 5. Observen que no es lo mismo delta mayúscula que delta minúscula. Entonces el valor de delta mayúscula es lo que me dé STAT. En cambio, el valor de delta minúscula, eso lo voy a obtener por sustracción. Y finalmente, la rigidez K será igual a la fuerza cortante V dividida entre el desplazamiento. Fuerza cortante siempre es el mismo valor, 10, si se dan cuenta, aquí a la izquierda. Y en cambio, este valor delta sería el valor del desplazamiento parcial. Eso lo vamos a hacer, insisto, la clase que viene. Aquí está. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues esto es muy sencillo. Vamos nosotros, por lo pronto, a tomar perdón, aquí está ya están todavía aquí, que ayer estuve trabajando. A ver, déjenme ver, rigidez. Voy a abrir un modelo, que es el modelo con el que estamos trabajando en nuestro curso, y lo voy a llamar rigidez. Recuerden que, es decir, no recuerden, más bien tengan en cuenta que este proceso es un procedimiento destructivo. Otra vez, ¿se acuerdan cuando calculamos el peso de los pisos que tuvimos que destruir un modelo? Pues igual aquí voy a tener que destruir. Fíjense cómo lo voy a hacer. Por lo pronto, selecciono un marco cualquiera, por ejemplo, ese marco. Y ahora lo que hago es, ¿cómo ven que lo que hago es dejarlo solo? Para ello voy a hacer el proceso, se llama seleccionar. Esto lo vamos a hacer formalmente en la clase que viene, es by inverse. O sea, seleccionar inversamente por las barras. Y aquí está. Lo que acabo de hacer es seleccionar todas las barras, ¿sí? Que antes no estaban seleccionadas. Y ahora le voy a decir suprimir, es decir, voy a quitarlas. Inmediatamente está protesta, dice, oye, estás quitando barras, sí, no hay problema. Me dice, oye, ya hay un proceso de análisis, ¿quieres? Ya no le hacemos caso, no hay ningún problema. Y ahí está, ¿se dan cuenta? Ni siquiera tengo yo que estar generando el modelo de los marcos. Ya lo único que tengo que hacerlo es hacerlo
por corte, es decir, por aislamiento, lo voy a aislar. Le voy a decir que no quiero guardar esto. Y ahí está. ¿Cómo ven, jóvenes, que esto lo vamos a hacer la clase que viene? Voy a obtener la rigidez de los marcos componentes. Yo ya tengo, por otro lado, el peso de los pisos de mi estructura y haciendo intervenir esas dos cosas en una hoja de cálculo que ya la tengo preparada, calculo el periodo fundamental de la estructura. Eso lo vamos a hacer entonces, la clase que viene con STAR, simplemente vamos a establecer la rigidez de los marcos componentes y posteriormente tengo que calcular el periodo fundamental de la estructura. Y una buena pregunta, bueno, ¿y para qué diablos me sirve el periodo fundamental? Porque mi meta, en este momento, mi meta inmediata es obtener el producto Q'(R). Para obtener entonces el producto Q'(R), yo debo obtener el periodo fundamental de mi estructura. No pierdan de vista que si la estructura es rígida, se va a mover rápidamente. Y si la estructura es flexible, se va a mover más lentamente. ¿De acuerdo? Bueno, pero eso vamos a empezar a hacerlo la clase que viene. ¿Alguna duda, por favor? Bueno, ahorita les digo que en la tarde yo les voy a hacer el informe y les mando el informe sobre sus archivos para que los corrijan. Los van a tener que corregir para la siguiente entrega. Bueno, ¿alguna duda, jóvenes? ¿Estamos bien? Ninguna, todo claro hasta ahorita. Sí, profe, sí, profe. Gracias. Entonces, el próximo miércoles no nos vamos a ver, pues, ustedes van a estar allá en la escuela, entonces yo les grabo, eso ya me toca, les grabo la sesión en la cual se describe de principio a fin y además les voy a mandar un documento, este documento y aparte otro documento en donde cómo manejar STAR para obtener la rigidez de los marcos componentes de la estructura. ¿Sale? Bueno, entonces nos vemos el próximo viernes, jóvenes. Perdón, bueno, sí, nos vemos el viernes, pero yo el miércoles grabo la clase y con algunos de ustedes que puedan presentarse y se las subo a la plataforma. ¿Sale? Muy bien, jóvenes, pues entonces nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos asincrónicamente, dicen ahora los entendidos. Y nos vemos nosotros virtualmente el próximo viernes. Órale, pues. Nos vemos Vale, profe, entonces, Nos vemos, profe. jóvenes. Muy bien, profe. Profe, gracias. Gracias. Hasta luego, profe. Que les vaya bien. Cuídense mucho.